Amados hermanos y amigos que nos escuchan, tengan cada uno de vosotros paz, salud y bendición en esta bendecida mañana de lunes, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy continuamos la lectura del capítulo 51 del libro El deseado de todas las gentes, titulado La luz de la vida, tercera parte. Pero a su pregunta, ¿tú quién eres?, él replicó, el que al principio también os he dicho. Lo que se había revelado por sus palabras, se revelaba también por su carácter. Él era la personificación de las verdades que enseñaba. Nada hago por mí mismo, continuó diciendo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan capítulo 8, versículo 28. No procuró probar su pretensión mesiánica, sino que mostró su unión con Dios. Si sus mentes hubiesen estado abiertas, el amor de Dios hubieran recibido a Jesús. Entre sus oyentes, muchos eran atraídos a él con fe, y a estos les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31. Estas palabras ofendieron a los fariseos, pasando por alto la larga sujeción de la nación a un yugo extranjero. Exclamaron coléricamente, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús miró a esos hombres esclavos de la malicia, cuyos pensamientos se concentraban en la venganza, y contestó con tristeza, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Juan capítulo 8, versículo 33 y 34. Ellos estaban en la peor clase de servidumbre, regidos por el espíritu del maligno. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más despreciable esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se nos dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En la obra de la redención no hay compulsión, no se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quien ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen
los dictados de la voluntad, en cumplimiento de la voluntad de Dios. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. La verdad os libertará, y Cristo es la verdad. El pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y digna del hombre. La ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos es la ley de libertad. Amados oyentes, pronto volveremos con la lectura de la cuarta parte del capítulo, La luz de la vida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pero sobre todo, hermanos, conservad la fe, conservadla.